Los textos de entrada son en Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento en relación con la llegada del Mesías. Él convertirá, es Malaquías 4:6, convertirá o hará que el corazón de los padres se vuelvan, ¿no? O los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y viceversa, que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Y cuando viene una espantosa advertencia de que si esto no sucede, lo que tanto los padres como los hijos esperan es un veredicto en realidad sobre la falla de Israel en todo este asunto de educar y inculcar correctamente todo esto en la relación de padres e hijos. No sea que yo venga con destrucción, y la palabra aquí es fuertísima, ¿no? De destruir la tierra. Se dice que esto terminará en una destrucción total. Ahora vamos a Efesios, a su capítulo 6. La lectura en 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, la versión antigua, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta tremenda fórmula que son, ya sabemos, disciplina correctiva y disciplina formativa, ¿no? Y lo que cuenta aquí es la frase del Señor. Del Señor es todo este asunto de esta disciplina, y como lo vimos en el estudio anterior, el porqué de esta disciplina lo vimos en una primera introducción al tema. Y ahora vamos a Hebreos, en donde vemos esta misma cosa, en donde el texto en el versículo 5, estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies. Y la palabra aquí se debería de haber traducido mejor como disciplina, pero en muchas versiones es el castigo del Señor, aunque vamos a ver que esto tiene su elemento, ¿no? Pero nunca, con los creyentes, nunca es castigo en relación con lo que merecen nuestros pecados, porque este castigo lo llevó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces es algo menor, es disciplina. Ni desmayes cuando eres el reprendido, porque el Señor al que ama, y aquí vienen la repetición de la palabra disciplina, que es de la pedagogía, y la palabra más fuerte aquí, azota a cualquiera, a todo aquel que recibe como hijos, como hijas. Y luego viene todo un tremendo argumento acerca de cómo los padres terrenales disciplinan a sus hijos en relación con lo que les parece bien, pero como esto muchas veces lo hacen equivocadamente, lo combina con el contraste e ilustración de cómo el Padre Celestial siempre lo hace para lo que es para nuestro bien, lo que es provechoso para nosotros. La última frase en el versículo 10, para que recibamos la transformación, la santificación, o sea, a grandes rasgos lo vimos, para que seamos convertidos en la persona que Dios quiere que seamos. Y estas tres palabras fueron un enfoque en nuestro tema hace 15 días, la palabra disciplina, la palabra reprensión y la palabra azotes, ¿no? Azotar, disciplinar, reprender, 3 grados de disciplina, y argumentábamos que como creyentes todos estamos en este proceso en alguna medida, ¿no? Ya sea como disciplina correctiva o disciplina formativa. Ahora, para introducir nuestro tema el día de hoy, voy a decir lo siguiente. En los cultos, los domingos, estamos tratando siempre de lograr 3 metas, ¿no? De adorar a Dios, cantando, orando y glorificando al Señor de todo corazón. Y luego el segundo propósito, la segunda meta de ser edificados, ¿no? Y la edificación siempre sucede en el contexto bíblico mediante la
la enseñanza y la predicación de su palabra y específicamente el entendimiento de esta palabra aplicada a nuestras vidas, ¿no? Y tercero, de advertir en un contexto evangelístico a los no creyentes, darles algo, ¿no?, que les pueda ayudar a ver su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo, su necesidad de arrepentirse y entregarse al Señor. Y estos propósitos están mezclados en cada culto dominical y lo vamos a ver en una forma fuerte el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿listos? Tienen la lista son 2 páginas, ¿no?, de palabras hebreas y griegas que describen el pecado, ¿no? Ahora comencemos. ¿Listos? Y en una muy abreviada introducción aquí voy a decir lo que ya hemos comentado sobre este asunto. Somos peores de lo que pensamos, peores de lo que creemos. La maldad que está bien arraigada en nuestros corazones, ¿no? Es una fuente, es un abismo de pecado. Este pecado en su forma más profunda y más persistente, más perversa, ¿no? Está bien arraigada esta maldad en nuestros corazones y está por dentro, no está por fuera. Y esto es un punto crucial que ya lo hemos señalado. Y el punto, ilustrativamente hablando, es como si estuviéramos metidos de por medio en una tormenta, en un huracán, en donde los torbellinos, los huracanes, las tormentas en relación con el pecado que vamos a ver, están, lo vuelvo a decir, por dentro, ¿no? No por fuera. Y tenemos las semillas y las raíces de todo tipo de pecado en nosotros. Y tan solo se requiere el tiempo y la oportunidad, las circunstancias, ¿no?, para que se desarrollen estas cosas en nuestras vidas, estas tendencias, estas inclinaciones pecaminosas que se van convirtiendo en hábitos desde la niñez, desde la adolescencia, desde nuestra juventud. Esto es la triste realidad. Y esta fuente de pecado es tan profunda y tan peligrosa, ¿no?, que en síntesis, peor que la lepra, el peor cáncer que tú puedes imaginar, ¿no?, la peor cosa física que pudiera suceder a tu cuerpo, no se compara con el daño que esto hará a tu alma, a tu corazón, y la realidad de su naturaleza peligrosa, ¿no?, se culmina en la perdición. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El famosísimo texto de Jeremías. Y tan perverso, ¿no?, tan engañoso, como vamos a ver el día de hoy, nos sorprende, ¿no?, al ver una parte de esta perversidad, de este abismo de pecado que hay en nosotros. Tenemos la capacidad potencial, todos los seres humanos, de ser convertidos en monstruos, en demonios encarnados, tan perversos como un Adolfo Hitler o un Judas, como veremos, o en un sentido, la capacidad de hacernos muy parecidos a Satanás mismo en un momento dado. Tenemos esta potencial, esta capacidad, de igual manera, de ser hechos semejantes a Cristo por la gracia de Dios, por el Evangelio, por la salvación, por el nacimiento nuevo, por la transformación de nuestras vidas. Potencialmente, ¿no? Un santo o un demonio. Esto es la realidad que encontramos
en cada ser humano. Entramos a este mundo espiritualmente muertos, separados de Dios. Este es el argumento que ya conocemos de Efesios 2, dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestros deseos pecaminosos, por nuestros apetitos pecaminosos, nos convertimos así voluntariamente en discípulos del diablo, seguidores de Satanás. La terminología bíblica, hijos, hijas del diablo. Para nosotros Dios está muerto, así entramos a este mundo. Entramos, ¿no? A este mundo ya caídos y por nuestra muerte espiritual, la separación de Dios, llegamos a convencernos de que alguien o algo que no sea Dios, que no sea Él, nos puede satisfacer, nos puede ayudar a lograr, ¿no?, nuestros propósitos con nuestra vida. Y creemos que el máximo bien consiste de eso. Y cada persona pretende formar su propia identidad, pretende formar su propia personalidad y pretende hacer con su propia vida lo que quiere hacer, creyendo que esto es el máximo bien, ¿no? Y que no es la voluntad de Dios, sino la nuestra, lo que cuenta en todo el asunto. Y esto nos convierte en, lo vuelvo a decir, buenos adeptos, buenos alumnos, buenos discípulos del diablo. Así lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 8, en su comentario. Ustedes de vuestro padre, la relación de padres e hijos, del diablo sois, ¿no? Y quieren ser buenos imitadores de Satanás mismo. Y con esto cada ser humano se convierte en enemigo de Dios, entregándose, vendiéndose, haciendo un cambalache, haciendo un trato con el enemigo de sus almas, con Satanás mismo, creyendo que esto es la esencia de la felicidad, de la libertad, de la supuesta autonomía humana, sin entender que todo esto terminará, ¿no?, con la destrucción total. Hijos de ira, hijas de ira, ¿no? Terminará en una condenación eterna, mejor dicho. Como huérfanos seremos desechados, desconocidos, abandonados, ¿no?, reprobados por nuestro Creador. Si es que no suceda algo para impedir eso, esa es la triste realidad, ¿no?, del mundo caído en que vivimos. Ahora vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Lo vamos a demostrar. La lista vamos a ir primero a esta lista, luego vamos a agregar algo al final. La lista de pecados, la palabra en el bosquejo dice palabras hebreas, palabras griegas usadas en la Biblia, algunas de las palabras, para definir lo que acabamos de decir, el pecado, ¿no?, que mora en nosotros. Esta lista es una lista que podríamos discutir de muchos puntos de vista, diferentes perspectivas están sobre la mesa aquí en relación con esto. Y estoy tratando de acomodar bien aquí mis apuntes porque tengo que ver el mismo bosquejo que ustedes traen y tengo que ver simultáneamente mis apuntes. Ya se me está acabando el espacio. Pero la lista es parcial y vamos a hacer mayor énfasis el día de hoy en esta lista que muchos de ustedes la conocen. Vamos a hacer el mayor énfasis el día de hoy en este asunto que vemos en los niños, en las niñas, ¿no?, en los pequeños, en los hijos, hijas, adolescentes y tristemente, obviamente, todo esto lo vemos en las personas adultas en todo el mundo, ¿no? Comenzando con los inconversos y luego, obviamente, la lucha anterior en contra del pecado remanente en la vida de cada creyente abarca la misma lista. Ahora, esto lo tenemos que hacer sin detenernos.
Esa es mi regla. Mark me va a hacer señas, ¿no? O me va a agarrar, me va a decir, papá, tienes que terminar la lista, ¿no? Para que no nos quedemos atrapados sin llegar a la meta aquí el día de hoy, ¿no? Estas palabras las voy a poner aquí también. Muy bien, vamos a la lista. Yo no voy a pronunciar correctamente ninguna de estas palabras. ¿No? If I had them in English, we'd be all right. Si estuvieran en inglés, más o menos estaríamos en condiciones para dar el pronunciamiento correcto. Pero vienen del hebreo y y si ustedes han escuchado a Netanyahu hablar, va del hebreo al inglés y vuelve al hebreo, luego al inglés, el primer ministro, ya saben de qué se trata el hebreo. Es de una película de terror, escuchar la pronunciación y la forma en que... Entonces, la pronunciación es lo de menos. Son en la lista sustantivos, no verbos, y vamos a limitar nuestro análisis de todo esto a lo que entendemos en español sobre estas palabras, ¿no? Ok, ¿listos? Yo todavía no. Estoy aquí ya enredado y no, apenas estamos comenzando. Ahora, la primera palabra, la perversión, ¿no? Abba, o Abba, depende de en dónde quieres poner el acento, la perversión. Con cada palabra, es el número 1 en la lista, son palabras hebreas hasta llegar al número 9 en donde comienzan las palabras griegas. Con cada palabra hay una mini definición, ¿no? Por eso lo repartimos así como hojas impresas. Vean primero la mini definición. Esta palabra significa, define el pecado como perversión, lo que está chueco, torcido, doblado. Y la ilustración que usan en los diccionarios es de una llave torcida que ya no cabe en la chapa. Tratas de meter la llave y no entra, porque se torció la llave, no está doblada la llave. Pero esta palabra se usa por lo menos 17 veces como sustantivo en el hebreo del Antiguo Testamento para hablar de la perversión de nuestra naturaleza humana y de esta perversión pecaminosa de nuestra naturaleza humana. Acabamos de hablar en la introducción. Ahora ven algunos detalles aquí. Esta palabra significa que escuchan la triste realidad, que el pecado mismo es una perversión, ¿no? De la realidad y la verdad, claro que sí, pero peor, que el pecado es y resulta en una perversión de la naturaleza humana, resultando en que seamos perversos, ¿no? Desequilibrados, distorsionados en diferentes aspectos de nuestra personalidad y naturaleza humana. En relación con la imagen de Dios, el pecado ha realizado esta obra de pervertir esta imagen, de distorsionar esta imagen de Dios. Y esta perversión está reflejada en un sinnúmero de ejemplos, comenzando con al ver un cuerpo deforme, un cuerpo feo, un cuerpo que no funciona correctamente, un cuerpo en algún aspecto discapacitado, ¿no? O algunos de esos que regresan a la guerra y ya están con miembros del cuerpo mutilados, amputados. Horrible lo que vemos, ¿no? La perversión por fuera. Pero la Biblia habla de esto como algo interno, en donde la perversión es interna y es de la misma personalidad humana, ¿no? Que se trata esta distorsión, esta perversión. Y esto resulta en muchísimas cosas. Debido a que nuestra naturaleza es perversa, entonces el pecado que nos promete satisfacción, gusto, ¿no? Y belleza, ¿no? Hace lo contrario a nosotros. Nos convierte en criaturas feas.
Si pudiéramos ver la condición espiritual de una persona inconversa, nos daría un gran susto ver lo que esta realidad refleja. Pero aún peor, este aspecto de la perversión en nuestra naturaleza afecta nuestra capacidad intelectual, emocional y cuanto más la voluntad, resulta en una locura espiritual, en un tipo de enfermedad espiritual, demencia espiritual, una enfermedad mental que vemos nosotros en actos irracionales que cometan todos los pecadores. Actúan en contra de la razón, en contra de lo que es correcto. En la ilustración del hijo pródigo actúan como personas alocadas, como personas fuera de sí, como personas que no funcionan correctamente. Y nosotros hablamos coloquialmente de esta triste realidad cuando hablamos de personas chuecas, cuando hablamos de personas corruptas, cuando hablamos de personas malvadas, ¿no? Cuando hablamos de personas usando términos, ¿no?, de esta índole, estamos hablando de esta triste realidad, pensando que están solo algunos seres humanos, ¿no?, que se encuentran así. La Biblia dice que no, la Biblia dice que son todos los seres humanos, ¿no? Se encuentran todos por naturaleza en esta misma condición, se encuentran todos sin excepción. Ahora, así entran al mundo nuestros hijos. ¿Ven cómo lo estamos diciendo? Así entran. Y cuando vemos, y vale la pena, veamos, ¿no? En 2 de Timoteo 3, el texto que vimos la semana pasada, o hace 15 días, vuelvan a 2 de Timoteo 3, vale la pena volver a leer esto. Toda escritura es 3:16, inspirada divinamente y útil. Y la lista de palabras aquí corresponde a este problema. Es útil para enseñar y la lista es en su mayor parte negativa: redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el argumento es fuertísimo porque es la palabra de Dios lo que Dios usa para corregir a la persona, ¿no?, que no está alineada, que no está en conformidad con su palabra. Y esta palabra corregir habla de tomar algo chueco y enderezar, alinear lo que está torcido, lo que está chueco, es alinear, enderezar, restaurar a la imagen original. Lo que quieres es que la llave sea tal cual como estaba antes. Pero esto es lo que la palabra de Dios hace en la vida de cada creyente. De ahí viene todo el concepto de usar la palabra para corregir toda esta maldad en el niño, ¿no? Pero el punto es profundo, el tiempo no nos permite detenernos para discutir todos sus argumentos en relación con enseñar. Es la actividad de compartir información, redarguir, es todo lo que está mal, le estamos señalando lo que está mal y corregir, estamos encaminando al pequeño a hacer lo correcto, y instruir es la palabra que viene de la pedagogía desde la niñez hasta estudios de posgrado. Es un tema gigantesco de por vida, ¿no? En la relación de padres e hijos, este proceso está sucediendo. Ahora rápido, la segunda palabra, pasha. Vean lo que significa esta palabra hebrea, la rebeldía, la rebelión, y a este tema de la autoridad constituida volveremos en otro estudio, contra la autoridad divina en primera instancia, contra la autoridad constituida, establecida por Dios. Ahora, en el primer ejemplo, David habló de su naturaleza perversa, doblada, torcida en relación con aquel censo que resultó en la muerte de mucha gente inocente, diciendo, he actuado perversamente. Esa es la palabra, ¿no? En 2 de Samuel 24.
Pero en relación con esta palabra, vean lo que dice, Dios mismo habla de esto, diciendo, oíd cielos, escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, todo el proceso. ¿Y qué hicieron estos hijos? Se rebelaron en contra de mí. Y esa es la palabra en el hebreo, ¿no? Y esta rebeldía es la que vemos al principio de la Biblia. Es el intento de establecer, vean lo que dice, nuestra autonomía, nuestra independencia, imponiendo nuestra voluntad contra la voluntad divina. En síntesis, es lo que pasó con Adán y Eva. Esto es el desafío de la rebeldía que hay en cada ser humano, en donde el desafío es directo. Están en desobediencia a Dios, pero desafiando su autoridad como rebeldes ante el soberano del universo. Están tratando de imponer por encima de él su propia voluntad. Es un intento de destronar lo que Satanás mismo intentó, destronar a Dios y sentarse sobre el trono. Y esto es lo que el diablo usó para engañar a Adán y Eva. Y se acuerdan de la fórmula, la tengo aquí en el pizarrón, diciéndoles, ustedes pueden ser, en su ontología, ¿no? Ustedes pueden saber en la epistemología, ustedes pueden hacer en sentido moral y ético, y ustedes pueden querer y desear cosas contrarias a la voluntad del Creador, y nada va a suceder. Y este gran lío está por medio, no tan solo de por medio en la caída de Adán y Eva, sino en todos sus actos de rebeldía, en donde las personas pretenden ser autónomas, ¿no? En donde pretenden ser independientes, en donde se niegan a creer que son criaturas sujetas a su Creador, en donde pretendan en ese sentido, ser mini dioses, como si fueran en su origen y fin, alfa y omega, como si fueran en su origen y su destino, criaturas, ¿no? Mini dioses que no dependen de su creador, sí. Y esto, el intento de redefinir su ser, de independizarse de Dios, ¿no? Es todo lo que vemos en las redes sociales hoy en día, con medio mundo que quiere dar a los demás, ¿no? A entender, esto es quien soy, esto es mi identidad, yo soy la persona que digo ser, ¿no? Y ustedes tienen que aceptarme tal cual, y todo este asunto de yo puedo cambiar y la lista de cosas, incluyendo mi género en un momento dado, ustedes me tienen que aceptar así. Y luego yo sé muchas cosas, ¿no? Lo suficiente para definir por mí mismo lo que está bien, lo que está mal, lo que debo o no hacer con mi vida. Todo esto, yo tengo el poder, yo tengo esta capacidad. Yo puedo dar otro significado al significado que Dios ha dado a todas las cosas. Yo puedo dar otro significado al sexo, al matrimonio. Vean. Haz tu lista de cosas que vemos hoy en día. Es increíble cómo quieren reinterpretar y redefinir todo en conformidad. Están mostrando en todos los casos esta rebeldía. Es lo que estamos viendo. Es un acto de rebeldía y termina con que yo puedo hacer lo que quiero con mi vida, ¿no? En conformidad con mis deseos, mis propósitos, soy el fin de mí mismo y yo puedo incluso desafiar a Dios y no va a pasar nada. Pero la triste realidad en eso es que todo este paquete nuestros hijos. Y hay un gran argumento que estamos pasando por alto el día de hoy, en donde todo esto lo están sembrando en el kinder y en primaria en los países del primer mundo. Y están vendiendo todo ese paquete desde lo más temprano posible, incluso pasando por alto la autoridad de los papás, pasando por alto la autoridad de sus padres y interviniendo en sus vidas para venderles este paquete. Y el problema en todo este asunto es que nada de esto es así. Ningún hombre es su propio Dios, ningún ser humano es dueño de sí mismo.
Ninguna persona se hizo a sí misma, ninguna persona puede fabricar su propia realidad, ninguna persona puede autofabricarse su identidad, ninguna persona puede vivir en conformidad con sus propias leyes, ninguna persona puede evitar ni controlar todas las trágicas consecuencias que vienen de este paquete, menos evitar la muerte. Todo el asunto es una mentira de principio a fin. Y nosotros lo vemos en nuestros hijos en su, escuchen lo que voy a decir, en su primer manifestación de su ira en contra de sus padres. ¿Acaso los padres de los hijos presentes no hayamos visto todo esto en nuestros hijos? Cuando nos dicen no. Lo mencioné en el primer sermón, me dio un shock al ver a una niña primero diciéndole a sus papás no, luego diciéndome a mí no, y luego comenzó a reírse como si fuera algo muy divertido, muy chistoso, muy, y luego se puso más serio cuando yo le contesté, yo le dije no, y la niña con la réplica me dijo a mí no. Y yo lo dije con una voz más fuerte, no. Y la niña, no. Así, ¿no? Hasta se puso así, no. A decirme, no. ¿Qué es esto? No te voy a obedecer. No. No me voy a someter. No. Y en el trasfondo, no quiero, ¿no? Hacerlo. Y no lo haré. Y yo en ese momento pedí mi uniforme, no voy a decir más, para protegerme de ella. Casco, chaleco, ¿no? Porque estaba al punto de hacerme algo la niña. Así sucedió. Y yo mirando a sus padres, y sus padres más que enojados, más que avergonzados, más que tristes, ¿no? Y la niña, la más bella, guapa, ¿no? Ojos azules, todo una vez no con una sonrisa así de cariño, pero todo, como vamos a ver en un momento, disfrazando su hipocresía, disfrazando su rebeldía, tratando de convertirlo ya cuando se dio cuenta de que a su abuelo no le estaba gustando nada de eso, ¿no? Pero no podemos detenernos, es lo que no vamos a hacer. Ahora, rápido, la tercera palabra, ¿no? Rasha, ¿ven lo que significa? Confusión, desorden, culminándose en alboroto y caos, ¿no? Y la ilustración de Isaías, la misma palabra hebrea, habla de los impíos en su pecado como el mar agitado que no puede estar quieto, que constantemente está arrojando cieno, lodo, suciedad, yo digo incluso sargazo, basura, ¿no? Siempre produciendo esto en su entorno. Ahora, esta palabra es una palabra descriptiva de toda la confusión, de todo el desorden que el pecado trae al mundo. Y el pecado en sí trae estas semillas de ruina, destrucción, desorden y caos por todos lados. Acabando con la última parte del texto, dice, el resultado es, no hay paz. Esto lo vivimos todos los días. Esto lo vivimos, ¿no? En tantas cosas, hablando de, no voy a dar la lista, en donde se está quejando constantemente de que no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no, nada de esto en un mundo lleno de pecado. La mejor ilustración de esta palabra en relación con los pequeños es lo siguiente. Si tú dejas a dos pequeños, pueden ser dos pequeñas niñas solitas en un cuarto
No estoy hablando de la casa. Estoy hablando encerradas en su recámara. 15 minutos. Máximo media hora. Y abres la puerta después. Un desorden total. ¿No? Un tiradero. Las cosas, desde juguetes hasta la ropa, hasta la recámara, hasta todo, en un desastre. ¿Sí o no? Algunos de ustedes que no tienen pequeños hijos no me creen. No, algunos que nunca, no entiendan. Un caos total, un desorden total es lo que van a crear. Y confirmando esto, el caos creado por el pecado es tan grande, ¿no? Que resulta en la ilustración que acabo de dar, pero en algo mucho peor. Porque si no fuera por la intervención divina en nuestro mundo caído, el mundo terminaría en este desorden y caos total el día de hoy. Porque esto es lo que el pecado produce. Siempre es el gran autor del caos, alborotador de todo. Y en este sentido vivimos en un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de pecado, en donde la gracia común de Dios es una gran doctrina que dice que Dios interviene para frenar y mantener dentro de ciertos límites este caos, estos frutos amargos del pecado, porque si no lo hiciera, el mundo terminaría en un solo día, con cada persona muerta, cada persona asesinada, cada mujer violada, cada niño destrozado en pedacitos. Así terminaría el mundo por este efecto, ¿no?, del pecado. El desorden que existe por fuera refleja lo que está por dentro. Hay confusión en la mente, en las emociones de todos los no creyentes, los no regenerados. Viven siempre agitados, siempre arrojando por dentro lo que el texto dice: lodo, suciedad, cieno. No, yo voy a decir algo más fuerte, ¿no? Excremento por dentro, la ilustración. Porque esto es lo que sucede siempre con el pecado. Y la lucha hasta que tenga, no sé. Algunos de ustedes nunca han enseñado a sus hijos a guardar los juguetes. Nunca lo hicieron. Ya son grandecitos, ¿no? Nunca tender la recámara, nunca a recoger la ropa, nunca hacer nada. No, Juanito no tiene que hacer nada de esto. Tenemos aquí la muchacha que anda atrás de él, y Juanito no. Y ahora Juanito está grande y van a visitar a Juanito en su departamento y abren la puerta y ya no quieren entrar. Porque Juanito, ¿no?, está mostrando los efectos de esto, de este desorden, de este caos. Y no simplemente en cuestiones ilustrativas como lo que estoy diciendo, está por dentro. No hay orden, no hay disciplina, hay caos en la vida de Juanito como consecuencia. Ahora, la siguiente palabra, mal, es aún más fuerte. Esto es una escala, se va escalando, como vamos a ver la lista. Esta palabra habla, ve en su definición: infidelidad, tradición, deslealtad, entre paréntesis, adulterio espiritual, pero en forma oculta, ¿no? Y esto es todo el asunto en la ilustración de Josué 7, transgredieron, esa es la palabra hebrea, la misma, con respecto a lo prohibido, anatema. Acán lo hizo y terminó en su muerte, en la muerte de toda su familia, el triste ejemplo. Pero ¿qué es esto? Esto es, ven lo que dice: traición, infidelidad, deslealtad. Eso es lo que la palabra hebrea significa y es lo que vemos por todos lados. Los pecadores son traidores en todo. Son traidores comenzando con Dios, traidores contra el Altísimo. Son rebeldes como Judas, son traidores culpables de deslealtad, de infidelidad, de traicionar, comenzando con Dios, ¿no?
son traidores a su Creador. Y hay un corazón traidor, desleal, ¿no? De desconfianza total en cada persona no regenerada por la gracia de Dios. Hay un corazón lleno de sedición en contra de Dios. Si hubiéramos estado presentes cuando crucificaron a Cristo, habríamos sido nosotros los primeros en dar nuestra voz, los primeros en gritar en su contra. Y peor, se combina aquí otro elemento. La definición es, esto muchas veces los seres humanos lo ocultan. Tratan de esconder la realidad de lo que hay en su corazón. Y esto es, en síntesis, todo el asunto de la hipocresía, en donde la persona hipócrita por fuera pone una máscara de ser algo que no es. Ah, sí soy, sí, somos los mejores amigos, soy tu amigo. Estás dudando, ¿no? Te voy a apoyar, te voy a apoyar y ayudar, y estamos dudando. ¿Serán palabras verdaderas o fingidas? ¿Será lo que me está diciendo, será la verdad o no será una mentira? Esta tendencia de ser desleales, infieles, es lo que vemos, escuchen la lista, en casi todas las relaciones humanas. Acabo de ilustrarlo entre amigos. Esas personas que te quieren convencer de que son tus mejores, no los mejores de los mejores amigos que tienes. Muchas veces depende de la circunstancia en que te están hablando así y comienzas a dudar. ¿Cuánto más entre los miembros de una familia? ¿No? De cómo esta tendencia a ser desleales es hasta la hora no, el último testamento, no, ahora todo está intestado. ¿No? ¿Cuántas personas ahí se demuestran, quitan la máscara, ¿no? y se demuestran como lo que esta palabra significa? Como personas falsas, como personas hipócritas, como personas desleales. Los niños lo hacen, escuchen cómo lo hacen. Obedeciendo por fuera y todo el tiempo por dentro están en rebeldía. Hasta pretenden engañar a sus padres, como si estuvieran realmente obedeciendo cuando por dentro están en plena rebeldía. Están fingiendo, están en un momento dado incluso tratando de engañar. Hay un juego, si hay 2 o 3 más, un juego entre los, a ver, ¿cuál de nosotros puede engañar más a los papás con todo este juego? Y los niños saben que es un juego. Los niños saben que es rebeldía, los niños saben que es hipocresía, los niños saben que no están obedeciendo de corazón a sus padres en nada. No, esto es la triste realidad. Y al descubrirlo, cuánto dolor, cuánta tristeza nos engendra en cualquier relación, cuánto más en la relación de padres e hijos. Ahora rápido, el tiempo se nos está yendo. La siguiente palabra, aben, y esta palabra, hay muchos debates sobre cuáles de estas son las más fuertes. Vean esta palabra que significa vanidad, lo que está sin provecho, vacío o vano o en vano. Y la advertencia de Proverbios de los que siembran el pecado aquí es esta palabra, vanidad. Vanas es sembrar y cosechar, van a cegar la misma vanidad. Y luego en el Nuevo Testamento dice que los pueblos gentiles, inconversos, paganos, andan en la vanidad de sus mentes. La descripción de su vida es de una vida vana y vacía. El libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo vanidad. Y este tema pudiera ser entre los más fuertes. ¿Por qué? Porque el pecado mismo es una vanidad ilusoria. Y la advertencia de Jonás, de los que siguen estas vanidades, y el lenguaje es espantoso en Jonás 2:8, los que siguen las vanidades ilusorias, dice, abandonan su propia misericordia. Esta palabra es tan fuerte. ¿Abandonan la misericordia? Sí.
Están diciendo adiós a la misericordia de Dios en sus vidas al entregarse a seguir ídolos vanos, vanidades ilusorias. La fórmula en el Salmo 1 es de paja. Se describe todo este asunto con la palabra paja. El pecado es como la paja, dice el Salmo 1, como la cáscara del grano, pero separada del grano, la paja no tiene valor alguno, salvo para ensuciar, salvo para estorbar, ¿no? La paja es algo que es una perdición, que no tiene valor alguno, y a eso conduce el pecado en todas sus formas, pero cuanto más los ídolos del corazón, estas vanidades ilusorias. Y ahora escuchen lo que vamos a decir sobre esto. Estos ídolos del corazón que pretendan ocupar el lugar de Dios, el poder, el placer y el dinero, en síntesis, son las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida. En 1 Juan, estas vanidades y el pecado mismo es esta vanidad. Escuchan. No tan solo están por todos lados, no tan solo está aquí a la vuelta de la esquina, no tan solo están en una tremenda lista de anuncios comerciales, no tan solo están, ¿no?, en todos los centros comerciales, en todos los tianguis, ¿no?, en todos los mercados, están en oferta todo tipo de vanidades, pero peor, escuchan, están en el corazón de nuestros hijos. Sí, están en el corazón de los pequeños, desde chicos. Su ego incompleto, incapaz de llenar el hueco y el vacío en su corazón pecaminoso, egocéntrico, perverso, anda tras toda clase de vanidades. Desde chicos. Y la tragedia aquí es que la mayoría de sus papás hacen exactamente lo mismo. La mayoría de sus papás enseñan a sus hijos a entregarse a las vanidades del pecado, ¿no?, a todos estos ídolos del corazón. Los padres lo hacen con el ejemplo. Es increíble. ¿Cuántos padres en este país se preocupan por el nivel socioeconómico de sus hijos más que cualquier otra cosa? Se preocupan por su nivel educativo, se preocupan por su carrera, se preocupan y la lista de cosas que no harán, o sea, están dispuestos a gastar tremendas cantidades de dinero, todo con el fin de que sus ídolos, los ídolos tengan control, poder y dominio sobre sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo el predicador? ¿Qué es lo que nos está enseñando al hablar así? No está haciendo más que señalar la realidad. Tú puedes hablar a tus hijos sobre el materialismo, y si tú estás entregado al materialismo como papá de estos hijos, te lo aseguro, van a seguir tu ejemplo. Si los ídolos de tu corazón son los mismísimos, el poder y el placer y tu club de fans y tu imagen, si estás perdido ahí en redes sociales, creando una identidad falsa en tu círculo, esperando que Juanito no haga lo mismo, es increíble. No es disciplina, amonestación del Señor, admonición. Alguien me estaba diciendo que esta palabra es incorrecta, pero escuchan, es esto. Los padres enseñando a sus hijos a andar tras las mismísimas vanidades ilusorias de este mundo, garantizando así su perdición en gran medida, sí. Creo que sí. En el primer mundo esto es increíble cómo sucede. Y lo vuelvo a decir,
personas de cierto nivel socioeconómico en este país, su meta es que sus hijos salgan de este tan querido México, ¿no? Y todo su nacionalismo falso y su amor por su patria, todo el asunto es falso de principio a fin. Porque los padres harán hasta lo imposible, si tienen el dinero y los recursos, para que sus hijos vayan a estudiar en el extranjero y luego se van a quedar en ese lugar. Te lo garantizo, ¿no? Y no estoy hablando tan solo de círculos de cierto nivel socioeconómico, estoy hablando en la calle en donde nosotros vivimos. Es medio mundo. Y luego, otro nivel socioeconómico, que se vayan de legal, que se vayan de indocumentados, ¿no? O por lo menos que nazcan al otro lado de la frontera, como sea. La lista es interminable, en donde los padres están demostrando que estos mismísimos ídolos dominan sus vidas y garantizando, ¿no? Están sembrando lo que van a cosechar en la vida de sus hijos. ¿Y todo lo espiritual? ¿O esto es lo de menos? No, hermano, hay iglesias por todos lados, es lo que te van a decir. Cuando esto tampoco es así. Pero es lo que te van a decir. No, esto no es lo que parece ser. Es la vanidad del pecado replicándose por el mal ejemplo de los padres, ¿no? Que creen en algún sentido lo mismo. Ahora, el número 6, asham, ¿no? Rápido. Y esto es la culpa ocasionada. Hay una lista de palabras técnicas que hablan de diferentes aspectos de culpabilidad en relación con el pecado. Y estos son los famosos pecados de ignorancia, negligencia, se dice ahí bien, de omisión. ¿No? El que sabe hacer el bien y no lo hace, en no hacer el bien, son pecados de omisión. Y en el Antiguo Testamento una lista de ofrendas por el pecado, sacrificios por el pecado. En Levítico 5, la persona que peca no a sabiendas, ¿no? En teoría, en ignorancia peca la persona. ¿Qué es esto? Es nuestro tema. La niñez es una etapa de ignorancia total, de imprudencia total, como vamos a ver otra vez, necedad total. Es un estado de ignorancia. Es una condición de necedad en que se encuentran los pequeños. La necedad en Proverbios, ¿qué dice? Ligada, sembrada, arraigada al corazón. Esto tan solo la disciplina, lo que Dios usa para que esta necedad se aleje del pequeño o para que el pequeño se aleje de su necedad. La ignorancia que ocasionó la ignorancia, ¿no? Lejos de ser un pretexto, es un pecado gravísimo y va por muchos lados. La ignorancia en Efesios, ¿no? Dice que los inconversos, los no creyentes, viven no tan solo en la vanidad de sus mentes, sino vivan, escuchen lo que dice, alejados de la vida de Dios por la ignorancia. Y el lenguaje es fuertísimo, es tan triste esto, la ignorancia que hay en ellos. Y luego lo vincula con un corazón endurecido, pero la ignorancia que en ellos hay, el orden se invierte en la versión antigua del griego, la ignorancia está por dentro, ¿no? Y los pecados que fluyen de esta ignorancia, ignorancia de Dios, ignorancia, ¿no? De sí mismos, ignorancia de la realidad de la vida, ignorancia de todo en sentido espiritual. Y a lo largo de su ministerio público, Cristo combatiendo ustedes están errados, están equivocados, a los líderes de los judíos, porque no conocen las Escrituras. Y luego Pablo en el libro de los Hechos, ustedes adoran lo que ni saben en ignorancia, a los filósofos Atenas en el discurso, ustedes están ignorando lo que están adorando en su ignorancia, lo que no saben, es a saber el diablo mismo.
Y el punto es fuertísimo. ¿Por qué? Porque el proceso de disciplinar a nuestros hijos en la forma positiva, ignorancia es el problema, entonces la disciplina formativa es enseñar, inculcar, educar a nuestros hijos para que salgan de esto, ¿no? Y la lucha, porque hasta que nuestros hijos conozcan a de veras a Dios, ningún conocimiento es suficiente, porque tan solo así serán salvos. Y en todo el proceso en donde los llevamos desde chiquititos por la mano, tratando de lograr que conozcan a Dios, que salgan de su ignorancia, ¿no? La lucha nunca termina. Ahora rápido, la palabra, la siguiente, vean, chata o chatá, y esto es una palabra también espantosa, porque ven lo que significa desviarse del camino, errar el blanco. Es igual a la palabra griega amartía en el número 9, quedarse corto, ¿no? Y es una palabra espantosa. No les di la lista, pero por la prisa, ¿no? Algunas de esas palabras ocurren muchísimas veces en la Biblia, en hebreo y en griego. Pero aquí el punto es muy sencillo y muy profundo. Errar el blanco, desviarse del camino, significa que la persona sabe algo en relación con su pecado. Y los eruditos nos sacan de dudas porque dicen, estos son pecados contra la luz. Esos son pecados en contra del conocimiento. Y estos pecados son más graves que los pecados de ignorancia. Y cuando esto lo colocamos dentro de un contexto cristiano, lo que está pasando con los pequeños, constantemente les estamos enseñando la luz, enseñando la palabra, de tal modo que los hijos creados en un hogar verdaderamente cristiano pecan contra más luz que todos los demás pequeños que no fueron educados así. Estamos constantemente educando la conciencia. Ese es un tema al cual vamos a volver. La conciencia, ¿no? Que les habla del bien y el mal, está siendo educada, programada, activada, sensibilizada constantemente por la enseñanza de los padres en un hogar cristiano. Y luego de la boca de Cristo la luz vino al mundo. Esta es la condenación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas en Juan 3. Y eso es lo que vemos en los pequeños. Hay una etapa en donde aborrecen todo lo que les estamos enseñando. Porque constantemente hay una lucha interna en su misma conciencia desde chicos, una lucha. Por eso se esconden. Por eso se metió Juanito en el closet. Por eso cuando los papás querían saber quién rompió el vaso, Juanito mintió. Por eso Juanito se puso el disfraz, ¿no? Con su hipocresía, alegando su inocencia, sabiendo todo el tiempo que era culpable. Por eso hay una reacción fuertísima en nuestros hijos desde chicos en contra de la luz que está siendo sembrada en sus corazones, en sus conciencias. A este tema volveremos, cómo los inconversos, ¿no? Se dedican a reprogramar su conciencia, cómo se dedican a discutir con su conciencia, cómo se dedican, ¿no? A argumentar en contra de la verdad. Y incluso al volver a pecar y volver a pecar y volver a pecar desde chicos en un contexto cristiano, están tratando de endurecer y insensibilizar su conciencia. Y ahí está Juanito tierno, llorando y doblegándose en un momento dado por algo que hizo. Pero si no llega a ser convertido Juanito,
luego Juanito se va a burlar. De la misma cosa que le dobló y que le condujo a derramar lágrimas, terminará burlándose Juanito en este proceso. Increíble. Y luego la última palabra aquí en relación con el hebreo es la palabra abal, al final. Y esto es un otro gran tema, porque habla de desviarse de lo que es éticamente justo, bueno, correcto, recto. Y esto es el tema al cual vamos a pasar, no el día de hoy, el tema de la ley moral de Dios, ¿no? Y cómo Dios se declara como soberano sobre la adoración, el tiempo, el matrimonio, la vida, la sexualidad, las posesiones, se declara soberano sobre la verdad e incluso sobre los deseos de cada ser humano. Se declara Dios como soberano. Y en su egoísmo y falta de amor, ¿no? El pequeño desde chico se desvía y sigue desviándose y continúa o sea, por eso se encuentran ya en el camino ancho que lleva a la perdición, ¿no? Y continuarán desviándose, alejándose lo más lejos posible de todo esto, a menos que sean detenidos. Es lo que va a pasar. Y con eso la mamá, su hijo resulta ser el Chapo. Y su mamá, frente a cámaras, frente a la prensa, en un momento dado, supongo, frente al presidente de esta nación, alegando que su hijo no es el monstruo, no es el desviado, no es el chueco, no es el corrupto, no es el asesino, no es el monstruo. Que los demás dicen. No. Ella dice que no. ¿Quién es el más ciego? ¿Ella o su hijo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo que no? Por más que le duela a ella o a otros padres, que no. Y luego terminan con que no, lo que pasa aquí es que yo no conozco a ese monstruo, no es mi hijo. Es uno de dos. Alguien le hizo algo, dicen. ¿Quién le hizo algo? ¿Qué pasó? Y rápido, el tiempo se nos está yendo. Pasamos, en el tiempo que nos resta, a resumir a grandes rasgos, nada más, las palabras griegas que comienzan con el número 9, amartía. Vean esta palabra, que es otra, algunos teólogos dicen esa es la más fuerte, que habla de no llegar a la meta, de errar el blanco, de quedarse corto. ¿De qué? De lo que Dios exige. ¿Qué es lo que este Dios exige, amor? Increíble, ¿no? Lo que este Dios exige es amor. Es lo que su santa ley exige, amor para con Dios y para con el prójimo. No hay más. Es lo que Dios exige, que amemos al prójimo como a nosotros mismos y que le amemos a Él. Esto es la perfección moral, esto es el amor perfecto. Cada hora, cada día, cada momento, en cada acto, en cada deseo, en cada pensamiento. Y nos quedamos cortos todos. Y lo grave aquí es lo siguiente, este amor nunca está realmente de por medio en nada. No, esto no es la meta de ninguna persona, es su amor propio lo que está de por medio. Es su amor egoísta lo que está de por medio. No es el amor al prójimo, menos para con Dios. Pero Dios dice, no, esto es la meta, esto es la norma, esto es la regla, esta es la ley.
Y si ustedes se contentan con algo menos, y hay una definición bíblica del pecado que significa contentarse con menos, contentarse con algo inferior, con algo menos de lo que hemos de ser como portadores de la imagen moral y espiritual de Dios, menos de lo que Dios quiere, conformarnos con algo parecido al diablo, algo parecido a los demonios, quedarnos cortos, contentos y satisfechos. Y el punto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Dios, aún, hay que decirlo con la transformación de ningún creyente vivo, Dios no está contento. Dios no está satisfecho con ese creyente que está siendo transformado por la gracia de Dios y santificado. Tú y yo, por grandes ratos, estancados y dormidos y contentos con lo que sabemos o lo que creemos que hemos logrado en la vida cristiana, pero Dios no está contento. ¿Y los niños están contentos? Es increíble, contentos los pequeños, con menos de lo que sus padres exigen. Contentos con menos de lo que sus padres exigen y demandan, ¿no? Y ordenan. Contentos. Pero los padres no están contentos. No. Es increíble cómo vemos esto. Lo vuelvo a mi ilustración de padres. No, mi hijo necesita estudios de posgrado, doctorado 3 veces en Harvard, o no voy a estar contento. ¿No? Y el hijo, ¿qué está pensando? Al ser enseñado así por sus papás. No vamos a discutir este asunto más a fondo el día de hoy de la educación a ese nivel, ¿no? Nuestros hijos estudiaron en casa, la escuela en el hogar desde chicos. Nuestra hija salió ganando el premio a nivel nacional universitario como la alumna más destacada en esta nación, con un my mind's gone blank here. Con un nivel en sus calificaciones a lo largo de su carrera en la UNAM estudió de 10. 10. ¿Y saben ustedes a cuánto nos importa eso? 0. Absolutamente nada. Estábamos preocupados todo el tiempo por su condición espiritual. Ahora, ¿saben ustedes ya como casada con 2 pequeñas, cuánto le ha servido todo lo que aprendió y todo lo que estudió a nivel universitario? ¿Cómo lo está usando ahora? ¿Quieren saber? 0. Nada. ¿No? De nada sirvió. Eso es otro tema que no nos vamos a meter, pero eso es un ídolo, todo esto de tu nivel educativo. No. Elon Musk no terminó. No. Steve Jobs, ni el primer año de universidad, nada. Haz tu lista, ¿no? Es increíble. Bill Gates, aunque no estamos hablando a favor de ninguno de estos súper, ¿no?, destacados, exitosos hombres en su vocación, resulta que de nada les sirvió ir a algún nivel superior de estudios. De nada les sirvió en lo absoluto. Lo abandonaron. No tenía nada que ver con la cuestión de serían útiles o exitosos en la vida. Nada en lo absoluto estaba de por medio. Está más que comprobado esto con miles de ejemplos. Aunque no estoy minimizando
La educación, esto no es nuestro tema aquí, sino en la ilustración, sí. Sí, los papás están contentos con las cosas que no importan y vean lo que voy a decir. Es la misma cosa, pero lo vuelvo a decir. Hay un enorme peligro que la Biblia nos advierte constantemente. El peligro de ser exitosos en cosas que no importan en lo más mínimo. ¿No? Y esto se ve todos los días en el mundo deportivo, artístico, músico, político, de personas que llegaron a ser súper exitosos. Pero en lo más importante, un desastre total en sus vidas. Sí. Y eso es lo que estoy enfatizando aquí. Y yo veo muy pocos padres en este país, en un contexto cristiano, desde los más pobres hasta los más ricos, preocupados por lo que estamos señalando aquí. Y hay de esos padres, eso es lo que yo estoy diciendo desde este púlpito, tómenle lo más personal posible. Si crees que estoy hablando de tu caso, no, Dios está hablando a tu conciencia, te guste o no. Esto es así. Ahora rápido, vean la lista, en la segunda hoja, parábasis, la palabra, esta es la más usada en la relación de educar y disciplinar a nuestros hijos, porque esta palabra es la técnica que habla de la transgresión de límites, infracciones, violaciones de las reglas, ¿no? ¿Qué es esto? Incluso se sobreentiende la ilustración. El letrero dice propiedad privada y la persona se mete sin autorización, violando directamente la prohibición. Los teólogos dicen que esta palabra se traduce no toques, ¿no? Es increíble esto. Vamos a un museo y ahí dice no toques. Y luego a veces es ni el vidrio, ¿no? Y estamos ahí mirando a ver si hay una cámara y dice no toques. Ahí estamos. Para que los niños pecan, tan solo es necesario que les digamos no. Al decirles no, al prohibirles algo, misteriosamente, increíblemente, el deseo de hacer lo que les hemos prohibido hacer es lo que surge en ellos. El deseo de cruzar la línea, el deseo de hacerlo una vez, pasarnos de lista una vez, entrar en donde decía propiedad privada, vamos a entrar aquí una vez a ver qué sucede. Y luego el deseo de volver a hacerlo. Y volver a hacerlo. Este tema en donde un pecado conduce a otros y el deseo de repetir los mismos pecados inexplicablemente, misteriosamente, ya Juanito robó el pastelito una vez. Sus hermanitos vieron lo que hizo Juanito. Ellos hicieron lo mismo. Luego se quedaron ahí con que un pedacito, pero al ratito nadie me está viendo otra vez. Luego llegan los papás y el pastelito se desapareció. Y dicen, no, era el perro. No, los gatos no entran aquí. Era el perro, el ratoncito, no sabemos, ¿no? Ninguno de ellos lo hizo. Y esto es la formación de hábitos pecaminosos. Es un tema que vamos a discutir en otro sermón, en donde se repiten una y otra vez los mismos pecados, culminándose en un estado de esclavitud al pecado. Hábitos pecaminosos, una vez formados, son los más difíciles de romper, ¿no? Y el tema es tan fuerte aquí porque en el trasfondo de todo este asunto, viene la próxima palabra, véanla,
anomia, el número 11, ¿no? En el anterior, hasta Balac dijo, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. El profeta rebelde, misterioso, corrupto, ¿no? Balaam confesando, yo no puedo traspasar la palabra de Dios, ¿no? Y la descripción del pecado de Eva, ¿no? La palabra prohibida, ¿no? En relación con ella tenía que ver con un solo acto de desobediencia. Pero en el número 11, la palabra anomia, libertinaje, se refiere a algo más grave, porque esto es la condición en que se encuentran todos los seres humanos desde chicos. Son antinomianos, el tema antinomianismo, no más ley, ante, en contra, antinomianos son personas que se oponen a la ley de Dios. Y esto es el debate todos los días, es el debate en todos los círculos políticos, socioeconómicos, en todo el mundo, en todos los conflictos. Siempre hay la mayoría de la gente tomando la postura antinomiana, en contra de Dios, en contra de su ley, incluso aquí dice menospreciando la ley de Dios. Y esto va por partes, ¿no? Primero porque las personas piensan que la ley de Dios, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Piensan, la ley de Dios está en contra de mi libertad, ¿no? La libertad que yo tengo de hacer lo que quiero. Luego, en contra de mi felicidad, ¿no? Yo no voy a ser feliz obedeciendo lo que Dios dice sobre la sexualidad humana, sobre el robo, sobre la mentira, sobre la codicia, sobre la avaricia, sobre... No, yo no puedo ser feliz así. Eso es lo que los pequeños niños piensan. No, ¿cómo me están diciendo que no? Esto me están robando mi libertad y me siento tan infeliz. Y luego, por último, piensan que la ley de Dios está en contra del amor. Entonces, para ellos, no hay una relación entre el amor y los principios morales de la ley de Dios. No, entonces, si amo, voy a matar, voy a robar, voy a mentir, voy a engañar. O no sería lo contrario, si amo, no lo voy a hacer, sino que voy a decir la verdad. Y no voy a robar nada, y no voy a engañar a nadie, sino les voy a tratar como yo quiero ser tratado en el verdadero amor. Pero ¿cuál es el punto? El ser humano es un antinomiano por naturaleza. Escuchan, y aquí el argumento es aún más fuerte. Porque estas personas no quieren que nadie les diga que están equivocados. Con mi mini berrinche sobre la educación superior en todo el mundo. Las personas terminan en el primer mundo endeudados por desde 250 hasta $500,000 endeudados y ni han trabajado un día en su vida porque tuvieron que pagar los estudios con préstamos de los bancos y del gobierno. No. Y luego descubren en muchos casos que el título que lograron, que ganaron, entre comillas, de nada sirvió en su carrera, nada. Y el punto, cuando yo estoy hablando así, hay personas que no están de acuerdo conmigo. Tú estás equivocado. Te lo estoy diciendo en tu cara y no te gusta. No puedes ganar el debate, porque el debate no es conmigo. Tú estás en contra de la palabra de Dios al decir lo contrario. Escuchen lo que estoy diciendo. Estoy tratando de provocar lo que estoy ilustrando aquí. A nadie nos gusta. Incluso a mí me molesta cuando hablan en contra de nuestros Broncos. Por favor, ni mencionen a los Broncos de Denver en mi presencia por el momento. No quiero saber menos de algunos otros equipos. Alguien se acercó aquí y yo le tuve que decir en la calle, no sabes que entraste aquí con la camisa de un
este equipo lo odio. Me estás provocando, me estás molestando, ¿no? Y así reaccionamos nosotros con quien sea en relación con lo que sea. La gente no quiere que nadie le diga, tú estás equivocado. Les aseguro que mis comentarios aquí no son personales. Yo he vivido lo suficiente, creo lo que está escrito aquí y he visto con cada padre de familia que se va en contra de esto, alegando algo diferente sobre todo este asunto de la educación de sus hijos, he visto las consecuencias. Han sembrado lo que han sembrado el desastre que están cosechando o que van a cosechar, ¿no? Y cuando yo les aseguro de qué es lo que van a cosechar, se molestan. Y yo tengo un título universitario y me gradué con honores. What is the word honors here? Con honores. Yo y mi esposa, los dos. Si quieren ver las fotos. No estoy inventando nada aquí. Pero mi testimonio es lo mismo. En el seminario, en la universidad, en relación con el estudio de la Biblia, a mí no me enseñaron más que herramientas para estudiar la Biblia. Nada más, ¿no? Y lo vuelvo a decir, el hombre es un antinomiano porque se opone a cualquier persona que le diga tú estás equivocado. Y segundo, a nadie le gustan las normas absolutas. Quieren algo relativo, quieren algo modificable, moldeable, ¿no? Y podríamos hablar aquí media hora sobre las distintas definiciones de la corrupción en este país. ¿Y a cuál nivel la corrupción? ¿Y hasta cuál punto, en cuál medida estamos todos nosotros sujetos a normas que no son absolutas en relación con nada? En nuestro querido México, y probablemente hoy en día en todo el mundo es igual. Y a nadie le gusta la santa ley de Dios y hay que entender el por qué. No tiene nada que ver con si robar es bueno o malo. Nadie quiere ser robado, entonces robar es malo. Punto. ¿Cuántas veces lo hemos ilustrado? En tal lugar no van a robar, no van a engañar, nunca. No necesitas ni llave, ni chapo, ni candado, nada. En ese lugar no van a violar el 8º mandamiento jamás, ni en pensamiento van a codiciar lo ajeno. Pero el problema no es con definir o no el bien y el mal. A nadie le gusta la santa ley porque es la ley de Dios. Su problema está con Dios. Se oponen a Dios y a cualquier persona que se atreva a señalar el error o a mostrar que están mal, ¿no? Porque metido de por medio en un contexto bíblico, ahí está Dios. Y eso es lo que no les gusta. Y el único remedio, no hemos visto nada de los remedios aquí, estamos por la prisa repasando en forma abreviada la lista. El remedio en todo y cada uno de estos puntos se llama el arrepentimiento, que es un cambio de mente, de pensamiento. Desde un principio, el debate está en tu mente, está en tu conciencia. Y luego, el número 12, para Coe, si lo estoy pronunciando bien, y bien, esto es otro, algunos teólogos dicen, no, aquí está el tema. La desobediencia a un llamado, ¿no? Y esta palabra está por todas partes, ¿no? De la Biblia, en una forma ilustrativa, está por todas partes. Este concepto. Porque lo entendemos con los hijos de inmediato. Juanito, ahí está, ¿no? En teoría,
Ahí estaba la voz, y ustedes escucharon mi voz, es la voz de su mamá, ¿no? Y se pone atento Juanito. ¡Juanito! Y en teoría estamos, estamos visualizando, ahí Juanito estaba haciendo algo probablemente indebido, no sabemos, o no, pero de repente, es la voz de mi mamá. Juanito, ven. No, no es más. Vente, hijo. Y muchas veces, ya, vente, hijo. No viene Juanito. Y la mayoría de los padres, 2 veces, no, 3 veces. Juanito, ¿no? Ya con la bocina, ¿no? Esos que van con la grabación en la calle. Ya, Juanito, ya son 4 veces. Y no es más que, ven, vente. No viene. Esa es la palabra. Y esto es el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contestar leyendo un texto. Escuchen el texto. La respuesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es el pecado? Ven lo que escuchen el texto. Por cuanto llamé y no quisiste, llamé y no quisieron venir. Entonces extendí mi mano, así, rogando, ¿no? Con las manos. No hubo quien escuchase. Se hicieron sordos, ciegos, ¿no? Incapaces de escuchar. Y peor, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora, ¿qué sucede? El texto lo conocemos, estoy leyendo del primer capítulo de Proverbios. El texto termina en la forma más espantosa posible, diciendo, ok, yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, o sea que estos torbellinos, ¿no? El fenómeno más espantoso en el clima en todo el mundo, cuando sobreviniere tribulación y angustia, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán desde temprano, ¿no? De la mañana. Me van a llamar y me van a buscar, dice. Y no me van a encontrar. No me hallarán. En síntesis, ahí está la vida de cada persona en conversa. Toda su vida, acabamos de resumirla. Porque Dios, a lo largo de su vida, le estaba llamando. A lo largo de su peregrinación por este mundo, le estaba llamando. Por su nombre le estaba llamando. En todas las graves crisis y problemas en su vida, le estaba gritando. Hijo, coloquialmente, hijo, no por la adopción de hijos, sino en la relación de criaturas y creador. Hijo, regrésate a tu creador. Y la gente haciendo caso omiso, salvo cuando ya se metieron en gravísimos problemas, como acabamos de leerlo.
en medio del torbellino, en medio del desastre, en medio de la catástrofe, en medio de la calamidad, dice, me llamarán a mí. Y ahí están. ¿No? Puede ser en su religión falsa, de rodillas frente a la imagen, ¿no? En la basílica. Y no hay ninguna respuesta, porque Dios no está en la basílica de Guadalupe, es el diablo mismo. No es Dios. O puede ser que en cualquier otro contexto religioso que le invocan, los cielos guardan silencio, ni una respuesta. Puede ser con la Biblia en la mano, le invocan. Y él dice, me llamarán y no responderé. Estas son sus palabras. Es cuestión de tiempo para que esto sea la tragedia de cada persona en conversa en todo el mundo. Si no, antes, a la hora de su muerte, eso es lo que les va a pasar. Y el tema es tan grande aquí porque esta palabra de desobedecer el llamamiento de Dios, en el contexto cristiano es el llamamiento celestial, santo, de propósito, de las tinieblas a la luz llamados, a una vida de compañerismo, amistad, comunión con Dios, llamados, ¿no? A dar la espalda al mundo, a arrepentirse, a acudir a Cristo. Y si esto ya sucedió en tu vida, Dios constantemente te sigue llamando a que seas luz, a que seas sal, a que seamos mayordomos, buenos soldados, testigos, pescadores de hombres, sembradores de la palabra. La lista es llamados constantemente a andar en esta relación con Dios, de padres e hijos, en la adopción de hijos, de tal modo que en la vida cristiana, cada vez que Dios, es la ilustración del pequeño Samuel, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios le llamaba, aquí estoy. Y otra vez, aquí estoy. Y esto comienza, así somos convertidos en el llamamiento eficaz, llevados a los pies de Cristo, porque hay un llamamiento eficaz y irresistible de parte de Dios. Mi testimonio, yo escuché este llamamiento 1000 veces y 1000 veces yo le dije a Dios que yo no iba a responder. Y por fin me llamó en una forma irresistible, soberano o soberana, obligándome en su gracia y misericordia. Eso es lo que hace con cada creyente. De otra manera jamás es mamá, no, ahora viene el papá, ya no están hablando, ya no están diciendo nada, ahí va el papá. Agarrar a Juanito. Ya no con 20, ya no con gritos, ya no con no, ahora en sus brazos, ¿no? Así. Ahora la lista termina con más palabras y las palabras, cada una es nuestro tema. Paráptoma, esta palabra en el número 14 habla de caer de nuestra firmeza, fallar, ¿no? Se traduce caída, falta, no mantenerse firme, fallar, todo este paquete. Y eso es el mundo de gente irresponsable, de gente inconstante, de gente negligente. Eso es un pecado dominante, ¿no? En cuántas personas, cuánto más en los pequeños.
que no pueden ser fieles en nada difícil. No pueden perseverar, no hay paciencia en los pequeños, ¿no? Pensar que aquí tenemos que trabajar, me vas a ayudar, hijito, estamos ahí en el jardín, estamos cortando el pasto y el niño, en 5 minutos vamos a terminar. No, lo estamos a mano, así, estamos a mano, ¿no? Pero los vecinos tienen una máquina, no, aquí estamos a mano, no, estamos cortando el pasto y en menos de 5 minutos ya no. Y el mundo entero está aquí, de personas siempre comenzando de nuevo. Sí. Siempre aprendiendo, pero nunca llegan a entender la verdad. Nunca pueden mantenerse constantes, ¿no? Estables, firmes, sino todo lo contrario. Andamos por todos lados buscando a la persona firme, a la persona fiel, a la persona que cumple, a la persona de confianza. Andamos buscando en cada iglesia, ¿en dónde están estas personas? Y luego el número 15 es más lo mismo, es la ignorancia. Agnoema, esta palabra es fuertísima porque, lo vuelvo a decir, la ignorancia aquí es voluntaria, es que no quieren saber. No, o sea, saber, no. Ser menos, hacer, no. No quieren. Prefieren alegar que no saben, que son ignorantes. Les aseguro de que nadie llegará al día de juicio alegando en su defensa su ignorancia de la existencia de Dios, no. De la ley moral de Dios, tampoco. Porque hay una conciencia, a esto volveremos en otro estudio que les habla de todo esto desde pequeños, desde chiquititos, en su conciencia. Dios les está hablando. ¿No? La conciencia que funciona como ley y después juez, aplicando el conocimiento del bien y el mal a nuestra vida, a nuestra conducta. Y la lista termina con la deuda infinita de pecado. ¿No? Y hay una lista de textos. El más fuerte, aunque Santiago 4:17 no usa la palabra griega, dice lo que ya comentábamos: el que sabe hacer el bien, lo bueno y no lo hace. ¿Cuán grande es la deuda de todas las personas que viven en este mundo sabiendo que deberían de hacer el bien y no lo hacen? Su deuda es infinita, su deuda es impagable, ¿no? Su deuda es tan grande que tan solo la obra salvadora de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, puede liquidar esa deuda. Sí, esto es así. Pero ahora para concluir, ven con mucha atención la conclusión. Y es lo siguiente: a la luz de esta lista, no disciplinar a nuestros hijos significa dejarlos, abandonarlos a la perversión de su misma naturaleza, entregar nuestros hijos a la rebeldía de su propio corazón, dejarlos en la confusión, en la vanidad, en la desobediencia, en la incredulidad. Ni discutíamos esto que venía en uno de los términos, dejarlos en ignorancia. En todo este paquete, entregar tus hijos a todos, como lo hacen la gran mayoría de los padres. Porque combatir todo esto resulta ser una lucha titánica. Y por lo tanto, Proverbios, lo vimos en el primer sermón: el que detiene la disciplina, el que detiene el castigo, a su hijo lo aborrece, a su hijo odia. Estas personas aborrecen a sus hijos.
Pero el que lo ama, lo disciplina madrugándose, lo disciplina desde temprano, lo disciplina con diligencia, las traducciones, ¿no? Los que aman a sus hijos procuran que no sigan viviendo en rebeldía, en confusión, en vanidad, en ignorancia, en incredulidad. Así. Ahora, concluyo y busquen en Gálatas, y con esto tenemos que terminar. Se nos alargó mucho la pura lectura del bosquejo. Ahora vamos a terminar con esta aplicación. Las personas que están en contra de disciplina, ¿no? Están en contra de todo lo que hemos escuchado aquí el día de hoy. No disciplinar a nuestros hijos implica que estamos en desacuerdo con todo esto. Y todo esto quiere decir que nuestros hijos son, lo que vimos en el primer sermón, esencialmente malos, ¿sí? Depravados, es la palabra técnica, ¿no? Caídos, pecaminosos por naturaleza. Y hacer caso omiso de todo esto es hacer caso omiso de la realidad. Y por eso vivimos en el mundo lleno de desastre en que vivimos, ¿no? Tan solo el ejemplo aquí de la autoridad, ustedes verán, sucedió algo increíblemente malvado con 5 policías. Si hubieran sido blancos, los Estados Unidos ya estaría en medio de una guerra civil total. Pero fueron 5 policías negros, cada uno de ellos, su supervisor negro. El 85% de los policías en Memphis negros. Es una mujer jefa de policía, es una mujer negra, todos negros, de la misma raza. Y si no lo han visto, lo van a ver en los noticieros. Con cada uno de esos eventos lo quieren usar aquí en México para pintar la Unión Americana como el peor país en el mundo. Y increíblemente 6 millones, 7 millones han cruzado la frontera en los últimos 18 meses. Y la fila es interminable de personas que quieren entrar al peor país en el mundo, pero esto lo pongo aparte. Al país más racista están así matándose para entrar, pero escuchen, es brutal, es espantoso, eso es increíblemente malvado lo que hay en esos videos, de una golpiza brutal, violando en los noticieros ponen ahí 20 reglas que gobiernan lo que pueden o no hacer los policías. Violaron cada regla, ¿no? Cada detalle, cada norma, para quien sea, incluyendo a ellos mismos como policías, esas reglas. Y todo por nuestro tema. Todo por nuestro tema, porque en la comunidad negra que está concentrada en las ciudades grandes, te puedo dar la lista después del culto si quieren saber cuáles son. El 70% de las madres solteras, ¿no? Y el 85% de los hijos sin autoridad, sin padre, sin un varón en la casa, sin un hombre presente para decirles no, creados así desde chicos, llegando al nivel en que ya no escuchan a su mamá, hasta la mamá les tiene miedo, no hacen caso de nadie, viven en esta rebeldía, en esta condición, dando rienda suelta a su misma naturaleza pecaminosa, que es igual a la de todos. Y la primera vez que alguien les dice, ¿a de veras no?, resulta ser el policía en una situación ya peligrosísima, en donde los polis tienen desde estos aparatos de stun guns para con electricidad tumbar el cuerpo, y la autorización, y eso es en cada lugar, desde autorización local hasta federal, a disparar a quien sea.
El que les da la espalda, lo pueden disparar. El que les dice, no, te voy a obedecer, lo pueden disparar. En algunos videos se acercan, quita tu cinturón de seguridad y si pones tus manos en el volante, el poli le dice, te voy a disparar. Los videos están por todos lados. Y estos creados sin disciplina, sin ninguna consecuencia, nunca han tenido que pagar por ningún pecado en su propia vida en esta forma de ser disciplinados por un ser humano con autoridad. Si la autoridad tiene la capacidad de decirte lo que puedes o no hacer, lo vamos a discutir más en otro estudio. Esto nunca lo han hecho. Y comienzan a pelear con los policías. Y en el video resistió. En el video 2 veces trató de agarrar la pistola. O sea, de quitarle del poli su pistola. ¿No? Una vez salió corriendo, aunque no estoy justificando en ningún sentido. Los policías tampoco, es lo que estoy ilustrando aquí, disciplinados, tampoco sujetos, ¿no?, a disciplina. En Memphis, Tennessee, no. Y luego la prensa quiere decir que todos los policías son así. No. Y los números no lo vamos a discutir. No. Hacen lo que hicieron a este muchacho. Lo hacen por cada vez que lo hacen a un negro, lo hacen 10 veces a una persona de este color de piel. Esto no te lo van a decir. Porque lo van a hacer con quien sea. Aunque estos policías excedieron y van a ir a la cárcel. Ya están bajo arresto, ya están siendo procesados y lo más rápido posible van a la cárcel los 5 policías. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? El resultado de hacer caso omiso de todo esto es lo que se vive en todo el mundo, en donde los adolescentes y los jóvenes, y muchos no tan jóvenes, piensan que no tienen que obedecer a nadie. Pero si son autoridades con el poder de efectuar sus órdenes, de obligar, entonces a estos muchachos, a estos chamaquitos, a estos jóvenes, esto nunca les ha sucedido. Hasta que terminan muertos. Y todo el mundo quiere armar un alboroto sobre cómo pasó esto. Aquí estamos viendo cómo pasó esto. La historia humana llena de ejemplos. Ahora termino, sigo diciéndolo, el tiempo se nos fue, no vamos a ver el argumento salvo Gálatas, ¿no? Con esto concluyo. Gálatas 3. Lo que hemos escuchado aquí sobre el tema de padres e hijos, usando lo que yo voy a llamar ahora una de las catálogos de pecado, hay como 14, 16, algunos dicen 17 catálogos de pecados en el Nuevo Testamento tan solo. Largas listas de pecados y diferentes tipos de pecadores. Es mejor ir a las palabras hebreas y griegas para ver en el trasfondo, ¿no?, que esto es más complicado. Y alguien sacó Gálatas de mi Biblia. Es que traigo Biblias aquí, algunos que las páginas, incluso se desaparecen páginas de esta Biblia. Pero a fin de cuentas encontré Gálatas. Ahora vamos a su capítulo 3 de Gálatas. ¿Ya lo tienen? Y con esto concluimos. ¿Ya lo tienen? En Gálatas estamos, ¿no? Y la lectura comienza, hay muchas cosas aquí, pero tan solo 2 versículos, en 19. ¿Para qué sirve la ley? ¿No? En Romanos 3 dice que por medio de la ley es el pleno conocimiento del pecado. Estas palabras describen aspectos de la ley moral de Dios. Y la ley sirve para que nadie permanezca ignorante. A causa de las rebeliones, dice. Aquí se refiere a la ley como la ley mosaica, más allá de los 10 mandamientos. Es todo el gran tema.
de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel como portadores, ¿no?, de su verdad y en forma específica el Pentateuco y la ley moral codificado en los 10 mandamientos. Entonces, hay una relación directa entre la ley y las rebeliones. Eso es lo que quiero que veamos. Punto. Sin decir más. Ahora vamos hasta el 24. Y aquí salimos de cualquier duda. De manera que, termina, de manera que la ley nuestro maestro fue. La versión antigua usa una palabra arcaica, ayo. La ley nuestro maestro fue. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. En la lista que tienen en sus manos, viene al final este texto que dice que el que es el número 16 ofende en un solo punto. Se ha hecho culpable de todo. Aquí hay una lista de 30 ejemplos o más, ¿no?, en forma delineada, aunque hay 17 palabras, con cada punto hay más detalles en que las personas ofendan, en que las personas pecan en contra de Dios y en contra de su prójimo. Y el texto dice que para que seamos culpables ante Dios, es una sola ofensa, como lo que vemos con Adán y Eva. ¿Una sola ofensa? Sí. Es necesario para que Dios condene a quien sea que hayan cometido una sola ofensa. Pero lo que hemos visto aquí el día de hoy demuestra que los seres humanos hemos cometido todos nosotros un sinnúmero de ofensas. Y todo esto nos sirve como un maestro que nos conduce. ¿Qué dice el texto? Nuestro maestro fue, ¿para qué? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Para que fuésemos o seamos perdonados, justificados por la fe en Cristo. Y concluyo con esto, lo veremos en el próximo sermón. Mientras que nuestros hijos no llegan a los pies de Cristo, están bajo la ley. Punto. Y esta ley tiene el fin, el propósito expreso de que sean conducidos a entender su culpa, sí. Su enorme culpa, sí. Y lo vuelvo a decir, es sorprendente. Dios me sacó no de un hogar cristiano, sino del mundo y el rock pesado. Pero es increíble la convicción de pecado que pasó en mi vida. Esa convicción de pecado puede ser enorme. Escuchan, por último, en la vida de pequeños, ¿no?, desde pequeños creados en un hogar cristiano, pecando todo el tiempo en contra de la luz, en contra de la enseñanza, en contra de todo lo que sus papás les estaban inculcando, de tal modo que, lo vuelvo a decir, la culpa de estos es más grande que la culpa de la gente creada en el mundo. Es más grande, porque han pecado constantemente contra esta luz. Y concluyo diciéndolo de esta manera: mientras que no estén en la gracia, mientras que no conozcan a Cristo, mientras que no se hayan arrepentido, mientras que Cristo no sea su Salvador y Señor, están bajo esta ley. Y nosotros, como sus padres, somos los ayos, somos los maestros, somos los que están inculcándoles todo esto, usando la ley, ¿no?, con la esperanza de que
de que sean conducidos a Cristo. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por el tema tan profundo, tan práctico, tan necesario en nuestras vidas, porque estamos todos bajo esta ley. La única diferencia es que los creyentes, esta ley ha sido usada por tu Espíritu para llevarnos a Cristo. Y Él nos ha recibido, nos ha perdonado, nos ha cambiado. Y ahora queremos obedecerte por tu gracia y tu ayuda, motivados por tu amor. Y por eso te damos infinitas gracias en el caso de cada creyente. Por todos los demás te pedimos que esta ley sea el maestro en sus vidas para que vean que no se pueden salvar por sus obras, que no se pueden salvar por obedecer ninguna de estas leyes, que tan solo pueden arrepentirse de haber servido al pecado, de haber vivido en rebeldía y con un corazón humillado y sumiso, caer a los pies de Cristo y recibir de Él el perdón, la salvación y un cambio milagroso en sus vidas. Y por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.